Que Dios se apiade de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La política antipandemia de las autoridades cubanas se centran en echarle la culpa del actual rebrote al pueblo de la isla. El doctor Francisco Burán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, compareció ante las cámaras de televisión cubana. El programa extraordinario estuvo motivado por el alarmante incremento de los números de los casos confirmados de COVID-19. El galeno, que tan ecuánime y sereno había aparecido durante su primera temporada de comparecencias televisivas diarias, se mostró esta vez exaltado y aún belicoso. Abandonó por completo el aspecto de buena gente que parecía caracterizarlo. En lugar del lenguaje técnico al cual solía limitarse, no vaciló en incursionar en el terreno de la política. Esto incluyó alusiones a las medidas de Estados Unidos contra el régimen castrista, un bloqueo que cada vez es mayor, según él, y a la saga del niño Elian González. Nosotros trajimos a Elian. Al parecer, desea reverdecer sus credenciales revolucionarias que empezó a sentar hace decenios en su natal Santiago de Cuba, cuando empezó a trepar la pirámide de la burocracia médica nacional. Por entonces fue nombrado director, no sería mejor decir alcaide, del Cidatorio Santiaguero. Recuérdese que, por aquellas fechas y de acuerdo con la inhumana orden dada por el comandante, que tanto admira a Urán, las personas diagnosticadas con VIH eran encerradas en un modo inmisericorde con esos supuestos centros de aislamientos. En realidad, esas sucursales del horror constituían verdaderos campos de concentración para los pacientes. El ex carcelero oriental y actual epidemiólogo y jefe arremetió contra las indisciplinas que están provocando esta situación, las cuales no tienen otro nombre según sus palabras. De modo especial señaló las violaciones de fin de año y las personas tiradas unas arriba de otras en las calles. Una vez más, pues la culpa no cae en el suelo, como reza el sabio refrán. Ahí está el complaciente Liborio Pérez, personificación del pueblo cubano, para cargar con toda la responsabilidad. Los regímenes dictatoriales, en especial cuando tienen una vocación totalitaria, como es el de Cuba, son muy propensos a culpar de todas las desaventuras y deficiencias a sus mismos súbditos. Ejercen la plenitud del poder. No hay siquiera un simple concejal que actúe en modo de opositor a la camarilla de los jefes, pero nunca las medidas arbitrarias provienen de los altos culpables de algo. Cabe recordar aquí las palabras de Adolfo Hitler en su búnker berlinés, cuando ya era inminente el fin del Tercer Reich, el cual se suponía iba a durar un milenio. En medio de la catástrofe originada por sus políticas aventureras y criminales, con grandes zonas del país ya ocupadas por los enemigos, el Führer confió a sus íntimos: el pueblo alemán no ha sabido estar a mi altura, de modo que se merece lo que está sufriendo. Sin llegar a esos extremos, por ahora, como diría el golpista Hugo Chávez, los castristas tienen similares enfoques. El pobre cubano de a pie es el único culpable, lo mismo de los numerosos accidentes de tránsito, que las imponentes lomas de basuras acumuladas en las esquinas y solares yermos, y ahora, además de la extensión de la pandemia. Al parecer, ninguna responsabilidad tiene el gobierno castrista, que, para empezar, propició la entrada del virus con su miope política al anunciar a Cuba como el supuesto destino seguro para visitantes extranjeros, y que ahora mismo mantiene la llegada de turistas de países con alta incidencia de SARS-CoV-2 como Rusia y España, o que propicia situaciones como la que se pudo observar en la tienda de Línea y 12 en el Vedado Habanero, la misma que figuró en las noticias hace unas semanas al haber sido apedreada una de sus vitrinas. El pasado domingo, mientras hacía la inevitable cola, una uniformada advirtió que una de las empleadas era sospechosa de la pandemia. Su marido dio positivo, dijo, y agregó: se hizo una desinfección, pero no la que está orientada para estos casos. Quien entre lo hará por su propia cuenta y riesgo. Por supuesto que me retiré de inmediato. Dios quiera que nadie se contagie en ese comercio, pero si ello sucediera, ¿a quién se culpa de ello? Quedarán exonerados quienes no hicieron la desinfección necesaria antes de abrir la tienda. Eso es lo más probable. Lo mismo es válido para la policía, que persigue, arresta y multa a los nacionales que deambulan sin asobuco, pero que tolera esa misma conducta de los huéspedes foráneos, como denunció la turista Iliam Suárez. Estos extranjeros en su propio país no andan así.
porque en el mío lo hacen sin que nadie les multe o les llame la atención. La misma fuerza pública no interviene en las fiestas en las cuales se incumplen las medidas de distanciamiento social. Pero el enardecido Dr. Durán responsabiliza a los mismos cubanos a pie. La solución, la actuación de las organizaciones de masa, los CDR, la Federación, la NAP, la CTC, también la aprobada y antiquísima chivatería. Nadie denuncia, nadie protesta, se queja el combativo galeno. De paso, propone medidas fiscales, términos con los cuales parece querer referirse a la actuación de los acusadores públicos. Y las amenazas, aunque afirmó que no eran tales, anunció la aplicación de medidas y continuó. Estamos hablando de denuncias, estamos hablando de procesos legales, se expresó en estos términos porque cree que se requiere de eso, dijo. Está bueno ya de mensajitos o recomendaciones, aquí no hay nada que aconsejar, concluyó. Así andan las cosas en Cuba hoy, el desabastecimiento y la consiguiente amenaza de hambruna, el caos entronizado por la tarea de ordenamiento, que es más una terapia de choque al estilo del comunismo salvaje, aunque el señor Díaz-Canel lo niegue. Se suma ahora el fuerte rebrote de la pandemia. Que Dios salve a Cuba. Siguiendo con las noticias, la historia de dos movimientos, Carta 77 en Praga, Movimiento San Isidro y 27 de noviembre en La Habana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Entre los artistas, músicos, académicos, poetas, cineastas y dramaturgos en el drama 955 primero y frente al Ministerio de Cultura después, exigieron públicamente los derechos de todo el pueblo, están los próximos gobernantes de Cuba. En estos días del año 1977 surgió un movimiento contestatario en Praga, en la antigua Checoslovaquia, que llegó a sacudir los cimientos del comunismo en toda Europa Central. Carta 77 incluyó el principio de 242 firmas de artistas, profesionales, intelectuales y algunos activistas políticos. No sería hasta 12 años después que el comunismo caería en estos países en Europa Central. Fue el líder principal de la Carta 77, Václav Havel, escritor, activista y preso político, el primero en ocupar la presidencia de una Checoslovaquia libre. 40 años más tarde, del otro lado del planeta, en La Habana, Cuba, surge el Movimiento San Isidro, el cual está compuesto por músicos, poetas, artistas plásticos, intelectuales de la cultura, educadores, raperos y periodistas independientes. El detonante del movimiento Carta 77 fue el arresto y el encarcelamiento del grupo de rock Gente Plástica del Universo, cuya libertad los integrantes de la Carta 77 exigieron al gobierno comunista checo. La respuesta del régimen fue la detención de las personas reconocidas como líderes de Carta 77, incluido Abel, el futuro presidente. El detonante de la más reciente demanda del Movimiento San Isidro fue el arresto inconstitucional del rapero Denis Solís, su sumario y la sentencia a 8 meses de prisión que aún cumple. Ya sabemos cómo terminó la historia del comunismo checo en 1989. Democracia, derechos civiles y humanos, libre mercado y prosperidad. ¿Cómo terminará la historia del comunismo cubano? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Con exactitud nadie lo sabe, pero sí podemos presentir algunas cosas. Se puede afirmar con plena convicción que las cabezas sensibles y pensantes, los creadores y las creadoras, los de fe y esperanza, los que nunca se darán por vencidos, los que saben los derechos alienables son el oxígeno del ser humano y de la sociedad, heredarán el reino de la democracia. Entre los artistas, músicos, académicos, poetas, cineastas y dramaturgos que frente a Dama 955 primero y frente al Ministerio de Cultura después, exigieron públicamente los derechos de todo un pueblo, están los próximos gobernantes de la renacida, la resucitada Cuba democrática. También podemos afirmar que el hambre y la carestía que padece el cubano y la cubana de a pie no pueden resistirse por mucho más tiempo. La bofetada en plena cara que le da a diario la élite gobernante a los paupérrimos ciudadanos, a quienes necesita exprimirle los posibles dólares recibidos desde el exterior, no es solamente un atentado contra su dignidad, es un atentado contra sus vidas. Soñar no cuesta nada. La solución a nuestra tragedia ha de ser interna, autóctona y al igual que la derrota del comunismo en Checoslovaquia, que comenzó en enero de 1977 con la histórica Carta,
En Cuba la derrota de la tiranía ha comenzado con el movimiento San Isidro y la protesta del 27 de noviembre. Artistas e intelectuales en Praga, artistas e intelectuales en La Habana. Ojalá no tengamos que esperar como los checos 12 años más. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.